tardes, bienvenidos a Artify. Lo que nos convoca hoy es una charla, es la segunda que propone este espacio y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Alicia Garcés. Voy a decir algunas breves palabras sobre su extenso currículum como para que tengamos idea, para quienes no la conocen, de quién se trata. Alicia Garcés es profesora de Artes Plásticas y magíster en Artes Visuales. Como docente del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, dictó las cátedras Historias del Arte 1 y 2 y Seminario de Análisis Visual. Como investigadora de la universidad, ha dirigido numerosos proyectos de investigación y publicado libros en coautoría, entre ellos el Museo de Arte como espacio de interpretación y Atlas del Arte de San Juan 1 y 2. Ha sido directora y subdirectora del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan y mi profesora. Es verdad. Y de algunos más que están por acá. Alicia Garcés. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y gracias a Yamile por invitarme nuevamente. Esta charla es complementaria de la anterior. Algunos de ustedes ya estuvieron y otros no. Pero brevemente les comento que en la charla que hicimos hace 15 días, yo me referí sobre todo un poco a la vida de Van Gogh y a la relación entre su vida y su obra, más o menos las etapas por las que pasa. Y ahora me voy a referir más concretamente a la vinculación entre la obra del artista y el expresionismo como estilo artístico y, bueno, muy brevemente como movimiento, porque tampoco da el tiempo para tanto. Entonces vuelvo a presentar ahí, para quienes no vinieron, la fecha de nacimiento y de muerte y los lugares en que nació y murió Van Gogh, que vivió la primera parte de su vida en los Países Bajos, en realidad entre Holanda, Bélgica, algunas ciudades de estos dos países, y los últimos años de su vida en Francia, desde 1886 hasta 1890, y murió en Francia. Bueno. Esa es la única foto que existe de Van Gogh muy joven, de 17 años, que también la mostré la otra vez, y ese es uno de los tantísimos autorretratos pintados por él. Del año 1886, es una obra relativamente temprana, si bien 4 años después murió. Él no empezó de entrada pintando en su vida profesional porque antes quiso ser pastor evangélico. Y bueno, ya comentamos en la charla anterior que Van Gogh en realidad fue sumando una serie de fracasos en su vida y esa citada charla que se llamó La paradoja de Van Gogh justamente hacía hincapié en el hecho de que Van Gogh fue realmente una víctima del sistema que terminó muriendo muy joven y apenas murió su obra cotizó altísimo, siendo que en vida jamás pudo conseguir el éxito que deseaba, ¿no? Ahora yo voy a empezar ya a tratar más el tema de los inicios estilísticos de Van Gogh y de su evolución hacia el expresionismo, para lo cual mencionaré algunos aspectos muy generales del expresionismo. Anton van Rappert es un pintor holandés que fue maestro durante algún tiempo de Van Gogh. Tuvieron relación, también vivió muy poco, durante 4 años aproximadamente, mientras Van Gogh vivió en los Países Bajos, tuvo relación con Van Rappert, con quien se enojó porque Rappert le criticó una obra a Van Gogh. Ya hablamos la vez anterior de su difícil carácter, ¿no? Una persona muy conflictiva. Rappert era un pintor realista, como pueden ver ahí, influyó muchísimo en Van Gogh. Fíjense, por ejemplo, en esa obra de 1884, El Tejedor, y esta obra que es de Van Gogh. Esos rasgos realistas en uno y otro van a
a referirse sobre todo a mirar la realidad, como su nombre lo indica, realismo, pero no exenta de denuncia social. El realismo como movimiento artístico que ocupa más o menos la mitad del siglo XIX tiene distintas vertientes, entre otras, por ejemplo, el realismo de Courbet es un realismo que no hace juicio acerca de la realidad, la presenta. En cambio, Van Gogh o Van Rappard sí hacen juicio en la medida en que van a seleccionar los personajes y los temas de aquello que ellos consideran marginado, olvidado, invisibilizado, esa parte más sufriente que va a encontrar en la representación un lugar que no había tenido antes, ¿no? Entonces, sus inicios, como les digo, podrían estar emparentados con el realismo y evidentemente hay influencia de Rappard sobre Van Gogh. Ahí tienen esa obra muy semejante, aunque el ángulo de visión sea distinto, la estructura compositiva y pictórica también, pero la tendencia evidentemente ahí en Van Gogh es realista, como también lo es acá. Estas primeras obras que hace en Holanda se refieren, yo ya lo mencioné la otra vez, a los campesinos, a la vida dura de los campesinos, a las condiciones infrahumanas en las que a veces viven, y ahí podemos ver en estos que son campesinos sembrando patatas, que serían papas, pero bueno, el nombre con el que aparece siempre es ese, ya un cierto rasgo expresionista. Si ustedes ven el tipo de pincelada, la forma en que aplica la materia, que es bien visible, una gestualidad que implica una descarga de pintura sobre el bastidor, ya ahí se nota cómo Van Gogh va traspasando al procedimiento pictórico esa intensidad emocional que lo va a caracterizar, aunque todavía mantiene esa paleta terrosa, oscura y casi monocroma que lo caracteriza en su primera época y todavía no hace un uso del color como lo va a hacer después con fines expresionistas. Ya enseguida voy a resumir muy brevemente lo que sería el expresionismo antes de entrar más en detalle en algunas obras de Van Gogh, pero sigo un poquito esta evolución del realismo en Van Gogh con ciertos rasgos expresionistas. Esta la vimos la otra vez, Los comedores de patatas, que es como la obra más famosa de este primer periodo de Van Gogh, todavía en Holanda, y en ella es bien evidente la intención de Van Gogh de rescatar o de redimir la vida de esas personas que son siempre los perdedores, como fue él, porque él es ahora un gran personaje de la historia del arte, pero en vida no lo fue. Y entonces siempre se sintió afín y cercano a las personas que sufrían algún tipo de marginación o de subordinación en la sociedad de su momento. Luego, cuando se muda a Francia, cuando se va a vivir a Francia, recuerden que él había trabajado en la Galería Goupil, que era de un tío de él, y en donde trabaja su hermano Theo, con quien tiene tanta vinculación a lo largo de su vida, y había viajado a París y conocido el Louvre, por ejemplo. En el Louvre le habían impresionado muchísimo algunos pintores, sobre todo Delacroix, y además conoció personalmente a los impresionistas y a algunos postimpresionistas como Toulouse-Lautrec o Gauguin, con quien convivió un tiempo. El viaje a París va a implicar la explosión del color en la obra de Van Gogh, que mientras estuvo en los Países Bajos se mantuvo dentro de esa paleta mucho más oscura que hemos visto antes. Esta ya pertenece a la época en que vivió en Arles. Él está de 1886 a 1888 en París y en 1888 se muda a Arles, donde va a alquilar la Casa Amarilla, que pretendió ser una especie de confraternidad de artistas que le fracasó como todo, y donde vivió unos pocos meses con Gauguin. Pintó la habitación, ya podemos ver ahí en la habitación no solamente la expresividad intensa del color, sino también cómo va transformando la perspectiva y abatiendo lo que sería el plano horizontal del piso de la habitación o, por ejemplo, los asientos de paja de las sillas. Se nota cómo la visión está
alterando lo que sería la estructura perspectívica tradicional que habíamos heredado, digo, porque nosotros pertenecemos también a la historia de Occidente, heredado del Renacimiento, ¿no? O sea, el Renacimiento estableció ese tipo de visión en la representación bidimensional, ese tipo de visión perspectivada, y nos formateó la mente de tal manera que eso fue concebido como la realidad en la representación. Entonces, cualquier cosa que empezara a apartarse de ese sistema perspectívico empezó a verse como fallido o, por el contrario, como una disrupción o una transgresión a ese sistema que el Renacimiento consolidó. O sea, el Renacimiento nos convenció de que todo es medible, de que todo el mundo es, además de finito, medible, mensurable y por lo tanto traducible en un sistema geométrico. Ese sistema geométrico, que fue tan férreo, una estructura tan férrea de la pintura occidental, en Van Gogh empieza a desestabilizarse y el piso abatido es evidente acá, como les decía, como los otros planos horizontales. Después del incidente con Gauguin en que se corta la oreja, Van Gogh es internado en un manicomio, pues durante un tiempo sale, vuelve a entrar, después vuelve a entrar por voluntad propia, y mientras estaba internado no tenía que pintar porque en algunas crisis ni siquiera se animaba a salir al exterior, entonces repintaba sus cuadros. Usaba de modelo los cuadros y los volvía a pintar. Por eso esta es una segunda versión de la habitación en Arles, donde el color es aún más intenso que en la anterior y, por ejemplo, en esta silla primera se nota aún más el abatimiento. Ahí sí está usando no solamente la pincelada y la descarga gestual, sino también el color con una intención expresiva o expresionista, es decir, quiere decir más de lo que representa, digamos así, de manera muy sintética, ¿no? O sea, la pintura es simbólica de un interior inquieto, angustiado, torturado, todos los adjetivos que se le pueden poner a Van Gogh, ¿no? Entonces hay que tratar de leer esa forma, ese color, esa composición en función de ese interior que Van Gogh empieza a expresar. No es solo que está representando la habitación con la cama, las sillas y los objetos que podemos reconocer, sino que ahí hay un mensaje connotado que tiene que ver con su propia situación personal. Van Gogh en realidad lleva a la práctica un postulado de las vanguardias, que es la fusión entre arte y vida. O sea, él no concibe separación entre una y otra cosa. En rigor, si uno atiende a la historia del arte, el arte no es lo mismo que la vida en sí, sino no distinguiríamos el arte del resto de la realidad. Sin embargo, esa fusión, esa coincidencia absoluta y total entre arte y vida sí fue una pretensión de las vanguardias, pero antes, sin teorizarlo, Van Gogh lo había llevado a la práctica. Es decir, para él la única tabla de salvación es la pintura y a su vez es su condena, porque él mismo expresa, hay muchísimas cosas escritas por Van Gogh, por eso también podemos decir lo que se dice de Van Gogh, que no es ni un mero invento ni un exceso de interpretación, sino que hay muchísimo escrito por él en las cartas a Theo sobre todo y algunas otras cartas a otras personas que nos permiten hacer estas afirmaciones. Él dice que está dejando su razón en la pintura y evidentemente Van Gogh estuvo muy desquiciado el último tiempo de su vida y bueno, murió suicidado o suicidado por la sociedad, diría Artaud, o suicidado por sí mismo, como es todo suicidio, o no, porque esa muerte está en discusión y ya lo hablamos en la otra oportunidad, ¿no? Y hay otra tercera versión del dormitorio, son de 1889 ambas, donde si bien esta está un poco más tranquilizada respecto de la anterior, ¿no? Si vemos ahí, por ejemplo, hay más espacio, la cama no se nos viene encima, el piso sigue con un abatimiento pero no tan intenso, sin embargo los cuadros de la pared sí están como más vueltos hacia adelante, negando la espacialidad profunda que quería ficcionar el Renacimiento. Voy a seguir un poquito entonces, fíjense ahí, por ejemplo, en esa, es un detalle, no es la obra completa, en esa terraza de café, que es un café al aire libre,
si miran la forma en que ha resuelto cada uno de los elementos de la pintura y la estructura espacial en sí, creo que pueden ver a qué me estoy refiriendo con esto del expresionismo. El color hace un contraste violento entre los complementarios, que serían el azul y el amarillo básicamente en esta, ¿no? O este otro azul, amarillo más naranja que se puede ver en el piso. Va cerrando la fuga de la mirada hacia el fondo. En el Renacimiento había sido algo característico y además definitorio del Renacimiento el que la vista fuera llevada a través de una perspectiva ilusoria hacia el fondo profundo, ilusionando justamente el espacio. Se puede ver además en las obras de Fito, ¿no? Con esos cielos o el uso de la perspectiva o esas cosas que van flotando, si bien esto tiene más que ver con el surrealismo, diría yo, que con el Renacimiento, pero también el surrealismo usa mucho la técnica del trompe-l'œil o de la trampa del ojo del Renacimiento, ¿no? Pero vean la diferencia entre esto que están viendo acá, la espacialidad de estas obras, y por ejemplo la terraza de café, como esos edificios oscuros, azules o morados van a cerrar la posible fuga hacia el fondo y van a tapiar ahí esa posibilidad, ¿no? Además de los trazos, cómo va definiendo las figuras, las mesas, las sillas, etcétera, con una pincelada espontánea, muy de descarga nuevamente matérica, como veníamos marcando. De este hablamos en la oportunidad anterior. Esta obra sobre la que él mismo escribió es un café donde se podría cometer un crimen, y él quiere exaltar esa atmósfera violenta, intensa, que puede transformar la psiquis de alguien que está ahí y poder convertirlo en un asesino. Fíjense cómo va traspasando a esos elementos que aparecen en la pintura todo lo que es su vivencia interior respecto de la realidad tal como él la percibió y la tuvo que vivir. Esos lirios, ya esos están hechos cuando estaba internado. Aquí está tratando Van Gogh de aplicar las enseñanzas de Gauguin. Gauguin tenía así un programa más racional, si bien la pintura de Gauguin no puede llamarse racionalista justamente, pero sí tenía ciertas reglas de producción que intentó que Van Gogh las siguiera, ¿no? Van Gogh hace sus esfuerzos, porque él toda la vida hizo sus esfuerzos, así como si fuera un personaje kafkiano, por entrar al orden, y el orden lo expulsaba constantemente, ¿no? Yo hablé la otra charla también acerca de cómo Van Gogh cumple como en exceso los mandatos de la sociedad y es castigado por eso también, ¿no? Cuando quiere ser un pastor protestante y vivir como pobre y sufrir la pobreza, entonces la jerarquía eclesiástica lo hace a un lado, ¿no? Entonces también se esfuerza por seguir esas máximas de Gauguin en la pintura y un poco esa tendencia a contornear la forma que se puede ver en azul, ven en las hojas de los lirios, es una idea de Gauguin que Gauguin le trataba de transmitir y de transferir a Van Gogh. Pero pueden ver ahí en los lirios, como en gran parte de su última obra, ese movimiento convulso que va a ir como dotando de animismo cualquier cosa, aunque sea una arquitectura, ¿no? Como pueden ver después, vamos a ver después en la iglesia. Ese es un autorretrato que está, se los mostré también la otra vez, está en discusión si es el último, el penúltimo, pero por ahí va. Él siguió pintando. La otra vez comenté que Van Gogh pintó casi 1000 cuadros. No todas esas obras se conservan, pero pintó muchísimo y además hizo mucho más de 1000 dibujos también. Pero los autorretratos, que son muchísimos, no los hizo hasta 1889. El último año, en 1890, no volvió a pintar un autorretrato. Lo puse para que vean este detalle. Son los ojos de ese autorretrato y ahí vean cómo va liberando el color de la atadura al color local de la representación que podría haber mantenido la tradición, ¿no es cierto? Si ven las pinceladas verdes, rojas, los distintos tonos de verde, amarillos, etcétera, ¿no? Todo lo que pueden ahí reconocer como color, eso es parte
de esa liberación del color en función de transmitir simbólicamente un interior convulsionado, angustiado, trastornado, como queramos ponerle, ¿no? Aparte de la intensidad de la mirada. Artaud dice que esos ojos lo llevan a pensar en el suicidado por la sociedad, ¿no? Esa mirada intensa de Van Gogh clavada en quien lo mira. Bueno, en La noche estrellada, que también la mostré en la charla anterior, pueden ver en el cielo todo lo que, digamos, condensado ahí, todo lo que sería esa tendencia hacia la pintura como medio de expresar, y de ahí también la vinculación con el término expresionismo, de expresar algo que no se puede decir por otros medios, ¿no? Es decir, cómo puede transformarse en una pintura lo indecible. Entonces Van Gogh trata de hacer eso a través de una pincelada que, como dije ya también la otra vez, se va a tornar temática, en la medida en que la pincelada es el vehículo de la expresión. También les mostré ese detalle y ahora tengo uno más cerca, ¿ven? Ahí se puede ver la cantidad de descarga matérica que hay y la forma en que lo aplica. Además, empieza a hacer esos círculos concéntricos que van a producir una vibración y una inestabilidad general a la obra, ¿no? Porque el cielo no solamente es un cielo enloquecido, sino que es un cielo inquieto, en movimiento, amenazante, ominoso, aparte de la rareza de las estrellas, ¿no? Que son esos círculos alrededor de los puntos amarillos, son como estrellas con esa luna. La luna además tiene todo ese halo, y después hay como una especie de ola que rememora la ola de Hokusai, la pintura japonesa de Hokusai, que era además una de las cosas que Van Gogh miraba muchísimo. Era un admirador del arte japonés, y les voy a mostrar enseguida algo también en relación con eso, esto, ¿no? Estas ramas de almendro, ya del año 1890, la hizo basándose bastante en la pintura japonesa, y además es un regalo para su ahijado y sobrino, el hijo de Theo, que había nacido recientemente y que se llamaba de la misma manera, ¿no? Vincent Van Gogh, igual que él. En esta pintura Van Gogh se esfuerza por controlarse, y se nota, ¿no es cierto? Está tratando de no desbordar, porque además quiere que sea un regalo hermoso para su ahijado. Van Gogh era una persona de emociones muy intensas, por eso también sufría tantos tropiezos y tantas decepciones en su vida. Y tras pintar esto, en donde Van Gogh se autoimpone control, cayó enfermo como por 6 meses, ¿no? Porque tenía crisis constantes, y en esas crisis no podía trabajar. Además sufría muchísimas alucinaciones persecutorias, padecía de esquizofrenia, por lo tanto tenía una psicosis que no le permitía trabajar en muchas oportunidades. Pero ahí hace el tremendo esfuerzo de concentrarse en lo que él considera que es la belleza, sin llegar a ese drama más torturado que caracteriza el resto de su obra. Esa también es una obra ya tardía, de 1890, se empieza a interesar por los cipreses y por la noche, trabaja mucho obras de noche, y si miran, acá está mucho la influencia del puntillismo, es decir, de esa faceta del postimpresionismo, cuyo exponente sería Seurat o Signac, que divide el color en trazos independientes. No mezcla en la paleta, sino que va poniendo juntos distintos colores, y el ojo a la distancia hace la mezcla, como lo hicieron los impresionistas. Se puede ver en el ciprés, en el cielo, en todo, ¿no? Ahora, miren, no solamente el movimiento, todo está como preso de una vorágine, de un vértigo ahí, sino además el abatimiento de la calle, que se va en picada violenta para abajo porque la perspectiva la abate, y las personas estas,
De acuerdo a la perspectiva tradicional, si esas personas están en primer plano tendrían que ser grandes, y lo otro tendría que estar más chico, justamente para llevar la visión a lo lejos e ilusionar profundidad. Sin embargo, en esta obra, como en muchísimas otras de Van Gogh, se va invirtiendo la perspectiva occidental y va abatiéndose o viniéndose encima hacia el primer plano lo que tradicionalmente hubiera estado en los últimos planos. Son cuestiones que luego va a usar el expresionismo. Van Gogh es un expresionista antes del expresionismo. En la iglesia de Auvers, que es, como yo les decía, una construcción, fíjense la misma construcción como está como en movimiento, ¿no? Además, es también como una visión nocturna, el cielo azul no tiene esa visión arremolinada de pinceladas separadas, como hemos visto en los anteriores ejemplos, pero es un cielo que carga también sobre la construcción una cierta presión. Nuevamente los caminos, estos divergentes, que es como que abren la perspectiva hacia adentro, la invierten respecto del sentido tradicional. Lo mismo pasa en el trigal con cuervos. La perspectiva tradicional se trata de que las diagonales fuguen a un punto de fuga que está hacia atrás y que constituye la profundidad en la ficción renacentista. En este caso está nuevamente invertida. Y les muestro para que vean la iglesia real, como Van Gogh en realidad la mira y transcribe lo que está viendo, evidentemente, porque hay similitudes, pero eso está dotado de animismo. Además, esa pincelada empieza como a flamear, se nota mucho ahí en el ciprés, ¿no? Eso como flameante, como si fueran llamas que están en movimiento constante. Ahí está la iglesia de Auvers. En esta otra, los vitrales, es una pequeña iglesia gótica, reflejan ese azul que también está en el cielo y cierran la iglesia. Van Gogh escribe algo acerca de la iglesia, estaba muy decepcionado de la iglesia por su fracaso como pastor en años anteriores y escribe algo acerca de que la iglesia es una zona de oscuridad, ¿no? La iglesia en realidad no oculta ninguna verdad, es una especie de espacio vacío. Si existe alguna religiosidad, existe en el individuo y en contacto con la divinidad que el individuo crea, pero la iglesia es una cáscara vacía. Y el trigal con cuervos o campo de trigo con cuervos, un paisaje muy apaisado, en el cual casi más de la mitad, digamos, lo ocupa el trigal y la otra mitad el cielo, con una pincelada muy violenta, también muy expresiva, un alto contraste complementario y nuevamente los caminos divergentes que van a converger hacia adelante y no hacia atrás. Lo mismo, el camino del medio se corta, si ustedes ven, se trunca ahí, como se le trunca la vida al poquito tiempo, porque esto está pintado poco antes de morir. No parece ser la última obra, pero sí una de sus últimas obras. Y además todo el simbolismo de los cuervos sobre el trigo. Los cuervos además van donde hay un cadáver, ¿no? Porque son aves de rapiña. Entonces, siempre se ha visto en esto como una visión premonitoria de su muerte próxima. Y hay acá un par de detalles que no tenían mucha resolución, pero es lo que encontré, de cómo está pintado, ven cómo es la descarga. Hay ahí una descarga gestual del cuerpo mismo, ¿no? El cuerpo mismo que se descarga sobre la tela. Claro que hay que tener en cuenta también que las dimensiones no son muy grandes, ¿eh? No son, esto tiene medio metro por 1 metro, y en general son soportes chicos, que además es lo que encontraba Van Gogh, esto lo hablamos también la otra vez, nunca tenía medios ni recursos para poder estar proveyéndose de lo que se le hubiera ocurrido o antojado, ¿no? Hacía lo que podía. Les mencionaba esto porque he visto en internet algunas exposiciones, una en París y otra en Zúrich, donde han hecho grandes proyecciones de la obra de Van Gogh, ocupando espacios inmensos, entonces uno se sumerge en el trigal o en la noche estrellada, y son hermosas, pero son espectaculares, y no tienen mucho que ver con la obra de Van Gogh, que siempre tiene que ser vista próxima, ¿no? Porque son soportes chicos.
Entonces esto, si bien parece que hubiera tirado un espatulazo de 1 metro de largo, no es para tanto, ¿no? Está muy ampliado ahí, pero igualmente es una pincelada bien expresiva. Esta, la mayoría de los críticos coinciden que sería la última obra, son raíces de un árbol y la consideran inacabada, como que la parte inferior no ha sido terminada y además creo que la estuvo pintando el 27 de julio y murió el 29. Así que muy probablemente, además el tiro se lo pegó o se lo pegaron el 27, murió 2 días después. Entonces probablemente sea la última obra, es ya casi una obra abstracta, si la miran bien, difícil de encontrar también la representación. Él nunca fue un pintor abstracto, siempre se mantuvo en la figuración, pero en esas búsquedas constantes, en esa visión como alucinada que tenía de todo, bueno, se fijaba en cosas que la mayoría no se fijaba, ¿no? Como esto, las raíces del árbol. Bueno, brevemente, para no demorarme ya mucho más, quiero vincularlo entonces con el expresionismo. Seguramente todos han visto alguna vez la obra de Munch, El Grito, que es como una obra paradigmática del expresionismo, aunque tampoco él perteneció a los grupos llamados expresionistas. Pero esto es lo que algunos críticos han caracterizado como la era de la ansiedad, es decir, la expresión de un mundo en descomposición, que Van Gogh lo ve un poco antes, digamos, o lo sufre. Munch, como los grupos expresionistas posteriores alemanes, van a estar situados un poco antes de que se desate la Primera Guerra Mundial, es decir, dan cuenta de un estado de cosas en descomposición. Por lo tanto, la visión estética tradicional no puede dar respuesta a esa vivencia y hay que buscar otros modos de expresar esa incomodidad, ¿no? Ese malestar en la cultura, diría Freud. Munch hace en esta obra una especie de alusión a la desesperación misma de esa especie de humanoide que está representado acá, que no se sabe qué es lo que es. Se sabe que es un humano, pero nada más, no hay otros elementos para poder identificarlo. Además grita, pero se tapa él mismo los oídos, ¿no? Cosa que sería, cuando uno grita, se tapará los oídos del que oye el grito. Pero él mismo no quiere oír su grito también. Pero fíjense, la libertad con la cual trata el cielo, el paisaje, el abatimiento que hemos estado viendo en Van Gogh, del puente sobre el que parece estar situada esta y las otras figuras, todo eso lo habilita Van Gogh de alguna manera. Es decir, hay que preguntarse siempre en la historia del arte cuándo es posible o cómo es posible que aparezca esto. ¿Por qué aparece esto? Porque hay antecedentes en los románticos, hay antecedentes incluso en Rembrandt de expresionismo, otro holandés también, ¿no? Y en Van Gogh muy claramente y mucho más cercanamente, fíjense la fecha, ¿no? Esto está pintado en 1893, 3 años después de la muerte de Van Gogh. Pero son esas obras que cuando aparecen como El Grito iluminan hacia atrás la cadena de obras que hicieron posible la aparición de esto, ¿no? Y les muestro algunos otros ejemplos de expresionismo como Ensor. Ensor es un belga, también es del norte de Europa. El expresionismo es más bien ligado al norte de Europa, aunque tiene una expansión internacional luego. Ensor es más sarcástico, sardónico, sí, no me sale una palabra, pero es algo así. No es exactamente el ejemplo de un sufriente como Van Gogh. Y si comparamos el expresionismo de Munch o de Ensor con Van Gogh, yo diría que estos casos son más ilustrativos y Van Gogh ha traspasado más al procedimiento pictórico la violencia expresionista. Porque no es que esté representando algo desagradable como esto, o porque 2 esqueletos peleándose por un harén, que se llama esto, ¿no? Sino que es la misma pintura, los materiales de la pintura, la forma en que está pintada, la factura, el color, etc. Es eso lo que lleva la carga de la intensidad dramática. En cambio, acá estamos frente a representaciones que aluden a una realidad desagradable o de la cual quisiéramos huir. Perdón,
Kirchner, Ernst Ludwig Kirchner, un pintor alemán ya del grupo expresionista del Puente. Fíjense la influencia de Van Gogh en un pintor como este, ¿no? La forma de concebir el paisaje, la pincelada, la libertad en el color. El expresionismo se va a dar junto con otro movimiento que se llamó Fauvismo en Francia, cuyo exponente más importante fue Matisse, pero el fauvismo va a tender hacia lo decorativo y el expresionismo hacia expresar esa interioridad, que sería como el modelo hermenéutico, es decir, siempre hay algo que interpretar, siempre hay algo más allá de lo que vemos, es decir, la pintura es un símbolo de algo que se expresa a través de la pintura o que encuentra su verdad última en la pintura, pero que no sería muy traducible a palabras. Siempre hay algo irreductible, hay algo que solo puede ser dicho con una imagen y la imagen a su vez no puede ser toda decodificada. Siempre hay un resto, siempre hay un exceso. Ahí tengo algunas otras obras de Kirchner donde puede verse el tratamiento del color con un sentido simbólico expresivo y aquí el uso de una perspectiva alterada, como ya lo había hecho Van Gogh, pero esto va un poco más exacerbado, más hacia un extremo más evidente que en los casos de Van Gogh, ¿no? Y finalmente, y para terminar, les muestro también una mujer, porque en la historia del arte han quedado como relegadas al olvido y ha habido muchas mujeres a lo largo del tiempo haciendo lo mismo que hacían los hombres, pero sin poder alcanzar el estatus de los hombres, ¿no? Esta es Paula Modersohn-Becker, una pintora también alemana. Fíjense la forma en que pinta, ¿no? Nuevamente la pincelada, la factura, la descarga, la materia, son pinturas que además, si uno las pudiera tocar, tienen relieve, porque la descarga matérica es tal que no son completamente planas. Y ahí, miren, influencia de Gauguin, ¿no? De Gauguin y de Van Gogh también, la concepción del volumen en esa marca que va a ser un sello del expresionismo, ese contorno negro que los expresionistas rescatan de la xilografía medieval. La Edad Media es además un lugar al que van a recurrir los expresionistas, que en realidad lo que plantean es la sospecha frente al progreso, frente a la técnica, que consideran que está deshumanizando el mundo y lo está perdiendo en un tecnicismo que va a llevar a su perdición. Si uno ve la evolución de la historia desde un siglo a esta parte, bastante razón tenían, ¿no? Porque la verdad, como dijo Benjamin, este mundo es una locomotora que va al suicidio derecho y nadie pone el freno de mano, ¿no? Ojalá, ya lo hablamos la otra vez también, ojalá que pudiera ocurrir esa frenada del suicidio colectivo que parece ser este mundo de locos, ¿no? Pero estos artistas, Van Gogh en gran medida, los expresionistas, son artistas que vieron en ese discurso científico-técnico un discurso que da muchas pérdidas, ¿no? Y que da muchas pérdidas humanamente hablando, es decir, desde el punto de vista humano deja mucho que desear, el discurso de la racionalidad. Van Gogh estaría, en el otro extremo, ¿no? Un extremo irracional, emocional, que son las cosas que la forma de priorizar de Occidente ha dejado de lado. Ese encadenamiento violento y encadenante de poner la racionalidad sobre lo irracional, el hombre sobre la mujer, lo definido sobre lo indefinido, lo totalizado sobre lo fragmentario, etc., ¿no? Eso ha marcado un encadenamiento que, como les digo, ha sido violento y ha sido encadenante, porque hemos quedado encadenados a ese encadenado. Y estos artistas lo que han podido expresar han sido síntomas de esa incomodidad, de la incomodidad del hombre frente a un mundo que lo desborda o que lo arrasa o que no puede terminar de dar lugar a todas las diferencias. Hay cantidad de diferencias que no solamente no tienen lugar, sino que son excluidas, tachadas, marginadas y finalmente
eliminadas, como el mismo caso de Van Gogh, ¿no? Bueno, nada más. Les agradezco la atención y eso es todo.